Hola chicas, bueno, en esta oportunidad yo voy a tratar de sintetizar los aspectos fundamentales de lo que se conoce como el primer periodo de organización nacional, ¿sí? Que transcurre desde 1852 a 1862, conforme yo les traté de, digamos, sintetizar en esta mini línea de tiempo, ¿sí? Vamos a centrarnos en este periodo, no obstante lo cual yo ya les dejo planteado también el periodo de 1862 a 1880. Bueno, llegamos, digamos, al periodo que comienza en 1852, producto de que, digamos, al finalizar lo que sería el segundo gobierno como gobernador justamente de Buenos Aires de Rosas, producto de que ya estaba haciendo uso exacerbado de sus poderes y de lo que se conocía como la suma del poder público, producto de que no había constitución, ¿sí? Otro de los referentes del periodo y que ya se venía impulsando fue Urquiza, también federal como Rosas, pero se enfrentó con él en lo que se conoció como la Batalla de Caseros y fruto de dicha contienda resultó vencedor Urquiza, ¿sí? Por eso es que el referente en este primer periodo de organización va a ser él. Urquiza, para evitar esa concentración desmedida de poder del periodo anterior, lo que va a hacer es inmediatamente convocar en Santa Fe un Congreso General Constituyente para poder sancionar una constitución, ¿sí? Y a partir de la sanción de la constitución, ¿sí? A partir de ese Congreso Constituyente, él se va a consolidar como el primer presidente constitucional y como el presidente de la Confederación. Acá les hago la aclaración que fue presidente de la Confederación y no de lo que se conoce hoy como República Argentina. ¿Por qué? Primero y principal porque, bueno, como ya dijimos, ya no somos más virreinato, ya no somos provincias unidas, ¿sí? Sino que ahora vamos a ser confederación, ¿sí? La confederación va a estar compuesta por las 14 provincias que existían en ese momento, a excepción de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cuando se sanciona la Constitución en 1853, Buenos Aires, todo este periodo, hasta que se produce en 1861 otra batalla importante que va a ser la batalla de Pavón, Buenos Aires se queda separada, es decir, no forma parte de esa constitución, no forma parte de la confederación por no querer compartir las ganancias del puerto, ¿sí? Entonces, el resto de las provincias, ¿sí?, conforman lo que se conoce como la constitución de la confederación, aceptan a Urquiza como presidente y la Constitución Nacional se sanciona en base a dos fuentes fundamentales de la época. Una de las fuentes se conoce como la Constitución de Estados Unidos, más precisamente la Constitución de Filadelfia, y la otra de las fuentes fundamental es la obra de Juan Bautista Alberdi, conocida como Bases y Puntos de Partida para la organización del territorio argentino, y que es una especie de libro manual de constitucional donde justamente se encuentran las bases y los puntos que dan origen a nuestra Constitución, como esta cuestión de que digamos, adoptamos el sistema, digamos, representativo, republicano y federal, ¿sí? Bueno, eso es, digamos, lo esencial. Ahora, esto va a ser lo esencial en materia de lo que conocemos como la organización o las características del periodo. ¿Qué pasaba o qué pasó en ese momento en materia educativa? Bueno, en materia educativa, Urquiza lo que quiso hacer fue, de alguna manera, recuperar todos los avances que habíamos tenido en el periodo de Rivadavia y obviamente reorganizar la enseñanza, ¿sí?, dejando de lado, digamos, todos aquellos aspectos negativos propios del periodo anterior, propios del periodo de Rosas, ¿sí? Por eso es que, digamos, se van a destacar los aportes de tres referentes fundamentales en educación, como lo fueron Juana Manso, Sarmiento y Marcos Sastre, ¿sí? Y fundamentalmente vamos a ver que va a haber mucho avance en dos provincias que conforman lo que se conoce como la Mesopotamia, que fueron Entre Ríos y Corrientes. ¿Por qué? Porque justamente Urquiza, como no era aceptado por Buenos Aires y era entrerriano, él ejercía su poder y su mando, es decir, ejercía su presidencia desde Entre Ríos y se ocupó mucho de que se desarrollase lo que era la educación. Bueno,
Sintetizando de alguna manera qué pasaba entonces en la educación en Buenos Aires, como la idea fue reorganizar la enseñanza, una de las cuestiones fundamentales que se hizo en este periodo fue derogar el decreto que le suprimía el salario a los docentes. Eso fue una cuestión central. En segundo lugar, se volvió a dar importancia, digamos, y el rol que tenía la sociedad de beneficencia sin que ésta estuviese intervenida. También se creó un ministerio de instrucción pública, que sería hoy las veces de un ministerio de educación. Se crearon más escuelas de primeras letras o escuelas primarias, y el Colegio de Ciencias Morales, que había sido intervenido y utilizado como un cuartel de guerra, volvió a tener el rol que tenía, que era el de educar a los futuros líderes del país, ¿sí? Esto es algo que obviamente tenemos que plantear como algo central. En el caso de Juana Manso, bueno, va a tener un rol importante en todo lo que hace a la educación inicial, y en la incorporación del juego, de las cuestiones prácticas, de incorporar el inglés como un idioma a conocer. En el caso de Sarmiento, bueno, sabemos que Sarmiento tiene un rol fundamental en todo lo que hace la educación, pero principalmente él va a ocuparse de que exista, digamos, un financiamiento constante en las escuelas. Por eso va a ser importante todo el tema de impulsar un fondo de escuelas. Va a apuntar a que se edifiquen nuevas escuelas, va a tratar de mejorar la calidad de quienes imparten la educación, por eso es que va a traer maestras extranjeras, ¿sí? Va a proveer a las escuelas de material didáctico y va a fundar una revista pedagógica que se va a ocupar de los temas de actualidad, que se conoció como Anales de la Educación Común, ¿sí? Eso, digamos, como cuestión central. Y a los efectos de formar docentes idóneos, lo que hace es fundar dos escuelas normales para maestros, ¿sí? Que van a tener un rol central. Y finalmente lo tenemos a Marcos Sastre como un referente, porque él, digamos, de su autoría va a ser el primer reglamento, para las escuelas, que es como una especie de código de convivencia de la época, donde se prohíben los azotes, se plantea que no tiene que haber premios y castigos, se plantean algunas cuestiones diferenciadas en cuanto a la enseñanza de las niñas y de los niños, ¿sí? Entonces va a ser fundamental en ese sentido, ¿sí? Esto sería como lo esencial del periodo, ¿sí? Y como les decía, este periodo finaliza, ¿sí? Cuando se produce un enfrentamiento conocido como la Batalla de Pavón, donde el federal Urquiza es derrocado por el unitario Mitre, que obviamente venía reclamando cuestiones porque Mitre era el referente de Buenos Aires. Entonces, al resultar vencedor Mitre, ¿sí?, se produce el comienzo del segundo periodo de organización nacional, que va a ser un periodo que vamos a ver que la característica va a ser la estabilidad, porque se van a cumplir los distintos mandatos presidenciales y va a haber una coherencia, digamos, y una lógica en cuanto al planeamiento de los tres presidentes. Es decir, tanto Mitre, Sarmiento como Avellaneda van a tener, una política de Estado y de educación que va a ser bastante en común, ¿sí? Bueno, eso sería como una suerte de síntesis, que les va a servir de apoyo para poder trabajar en este módulo.